Ezequiel capítulo 37, verso 1 hasta el verso 3. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Cada vez que leo un pasaje de la Biblia, siempre le digo al Señor: enséñame lo más práctico y lo más sencillo para yo agarrarla. Y cuando estaba leyendo esto, lo primero o los minutos siguientes, me imaginé una escena del crimen. Y eso es como tenebroso para aquellos que no les gusta esa área. Pero eso es lo que yo quiero y veo que se registra en el libro de Ezequiel capítulo 37, del verso 1 hasta el verso 3. Hay un valle y ese valle está lleno de cadáveres, está lleno de huesos y dice que son muchísimos. Creo que no había un orden, no se identificaban las personas. Yo creo que una persona que esté, un cuerpo que esté en la etapa de huesos, yo creo que es imposible de identificar a plena visión nuestra. Y el profeta estaba allí. Y creo que en estos tiempos Dios nos va a llevar a lugares, nos va a llevar a situaciones donde nos va a mostrar nuestra condición o la condición de otros. Y yo creo que lo primero que Dios quiere mostrar en este tiempo es nuestra condición. El enfoque de esta enseñanza va direccionada a las etapas, porque esos huesos un día vivieron, esos huesos un día eran cuerpos, y esos huesos, ¿por qué llegaron hasta allí? Serían las preguntas. Y creo que es uno de los factores por qué entra la muerte espiritual en un creyente. Usted puede ver que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos por la desobediencia, dice la palabra que ellos allí murieron, espiritualmente hablando. Y cuando nosotros, espiritualmente hablando, morimos, pues es imposible poder avanzar y vamos a terminar en ese estado. Vamos a terminar secándonos, alejados y sin identificación. Pero Dios levanta a este hombre y lo introduce en ese lugar y le hace una de las preguntas, yo creo que más complicadas. Y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y si el Señor hoy le preguntara eso a usted, usted viendo ese valle, uno no sabrá qué responder. El profeta fue muy sabio y le dice: Señor, tú lo sabes. Y hay cosas que solamente Dios sabe, que es imposible nosotros que analicemos. Pero antes de avanzar, porque esta enseñanza la voy a dividir en dos, el domingo voy a terminar, quiero hablar cómo se llega a los huesos. Y una de las primeras etapas de una muerte espiritual es endurecimiento. Cuando alguien fallece, cuando un cuerpo ya no posee vida, dicen aquellos que saben que los órganos internos se endurecen, ¿sí? Por fuera se ven bien, pero por dentro todo comienza a detenerse y comienza a ponerse pesado. Y yo creo que es uno de los primeros aspectos de alguien que está muerto espiritualmente, que su corazón se vuelve duro. Creo que alguien que demuestre que su corazón es duro es alguien que está muerto espiritualmente hablando. Hechos, capítulo 7,
versículo 51, me habla de un hombre llamado Esteban. Y Esteban estaba predicando porque a él se le había acusado de herejía, pero él no era un hereje, él estaba predicando la palabra. Y llegó un momento donde él les dice a los fariseos y a la gente que tenía el entendimiento y la ley en la época, le dice que sus corazones están endurecidos. Y cuando ellos escuchan esto, dice que ellos se taparon los oídos y que ellos retenían sus dientes y no prestaron atención. Y Esteban les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo de Dios. Y creo que uno de los aspectos que hay mucha gente que está muerta espiritualmente es porque resiste a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros resistimos a hacer la voluntad de Dios, morimos espiritualmente. Porque un corazón blando, un corazón que sea dócil, un corazón que sea entendible, no resiste. Pero cuando alguien muere espiritualmente, su corazón es duro. Y es por eso que le cuesta obedecer a Dios. Es por eso que le cuesta ir a la derecha si Dios le indica a la derecha. Es una persona que está muerta en primer plano, que es espiritual y se ha endurecido. Cuando un cuerpo pasa el tiempo, está el segundo aspecto, y el segundo aspecto es hinchazón. A pasar los minutos, las horas, el cuerpo comienza a hincharse, hablando de un cuerpo que ha perdido la vida. Y cuando se habla de hinchar, yo lo relaciono con el orgullo. Creo que una persona que mantenga un orgullo, creo que es alguien que ha muerto también. Mire que Satanás estaba en el cielo, no tenía ese nombre feo, tenía otro nombre, Luzbel, se llamaba, y dice que él en ese lugar quería ser igual o mejor que Dios, y su corazón se llenó de tanta altivez, su corazón se llenó de tanta vanagloria que él se veía tan hermoso, y él cambió su semblante, cambió su parecer y se creía mejor que todos. Se creía hasta el preferido y pensaba que esto no había de tener unas consecuencias. Y cuando usted ve una persona que está hinchada, hay personas que se hinchan porque son alérgicas, comen algo y se hincha su mano, su pie o su cara, más que todo son expresiones en la cara. Y usted puede ver la cara de esa persona y usted dice, ha perdido la apariencia. Y creo que cuando alguien tiene orgullo, cuando alguien opera en orgullo, cuando alguien opera en altivez, comienza a perder quién es. Comienza a perder hacia dónde Dios lo sacó. Mire que un rey llamado Nabucodonosor, Dios por mucho tiempo le habló, le mostró señales por medio del profeta Daniel, de sus amigos, pero a pesar de todo esto, él insistía en llevar la contraria a Dios. Y dice la palabra que Dios tuvo que cambiar su cuerpo y lo convirtió en un animal, lo convirtió en una bestia. Y dice que él comía del monte y andaba como una bestia, cambió su parecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que había en su corazón, el orgullo, la vanagloria. Y es por eso que es de importancia que nosotros guardemos nuestra vida de esa hinchazón, de ese orgullo. Un día un hombre estaba orando, y eso está registrado en Lucas capítulo 8, versículo 11 hasta el versículo 12, y este hombre oraba para sí, ni siquiera le oraba a Dios, y decía para él mismo, soy mejor que los demás, no robo, doy todos mis diezmos, soy un hombre bueno y no soy como ese publicano, no soy como ese hombre, soy mejor que él. Y creo que alguien que se compare así con los demás es alguien que está muerto espiritualmente, porque el Señor mismo dice que su oración no ha sido escuchada y que el otro sí fue justificado, porque el otro nunca se creyó mejor que los demás. La tercera característica de un cuerpo que ha perdido la vida es un cuerpo que hiede. A pasar los días, ya el cuerpo comienza a podrirse. Y esa es la etapa
donde el cristiano que ha muerto espiritualmente comienza a contaminar. Es donde va a las casas, va a sus amigos y lo único que hace es contaminar a lo que está a su alrededor. Conozco personas que un día caminaron con Dios, que hablaron acerca del pecado, que predicaron acerca de la santidad y hoy solo dicen lo contrario, solo contradicen. Y no solamente eso, porque diría para ellos mismos, sino que le enseña su nuevo pensamiento a aquellos que un día les enseñó. Y los confunde. Y eso es lo que yo quiero resaltar como contaminar. Porque cuando alguien huele a feo, y si está en un lugar, comienza el lugar a oler a feo. Y creo que cuando alguien está muerto espiritualmente, huele feo. Porque lo que hace, lo que habla, lo que dice, contamina a los demás. Con chismes, mentiras, acciones que no deberían hacerse. Bien. Y dice el versículo 2 de Ezequiel capítulo 37. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y la última etapa de un cuerpo que ha perdido la vida es un cuerpo que ya está en huesos. Y cuando un cuerpo ha quedado en huesos, es un cuerpo que ya queda en el olvido. Creo que si usted va al cementerio, hay tumbas que ha pasado muchísimos años y yo creo que esas tumbas ya nadie las visita. Y si las llegan a destapar, yo creo que ya no hay nada, ya todo se ha ido, todo se ha secado. Y es la etapa del olvido, es la etapa donde las personas han quedado abandonadas. Y uno de los primeros aspectos, quiero tocar el versículo 4, vamos a Ezequiel. Estamos en Ezequiel y quiero leer el versículo 4, porque el versículo 4 dice, ¿estamos allí? Dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Creo que una de las primeras cosas que Dios va a hacer es que la palabra sea predicada. Porque la palabra es lo único que puede levantar algo que inclusive esté seco y esté muerto. La palabra es lo único que puede hacer. Jesús dijo a sus discípulos, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Cada vez que usted escuche la palabra de Dios, todo aquello que está seco, todo aquello que está desgastado, cobra vida cuando usted escucha la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Diga esta palabra, yo hago entrar espíritu en vosotros. Yo hago entrar. Esa palabra me enseña que en un momento estaba y se fue, porque entra y ahora ya no está. Y creo que hay aspectos en nosotros que perdemos porque lo dejamos ir. Y cuando usted deja ir la esencia, porque mire que la E está con minúscula, no es la E mayúscula, está hablando de la esencia de la vida, está hablando de la esencia del hombre. Y cuando el hombre pierde la esencia de quién es, comienza a perder territorio sobre su vida, sobre su cuerpo. Y es por eso que el Espíritu Santo más adelante debe intervenir. Pero lo primero que hace Dios es que el espíritu humano sea corporado. ¿Qué es el espíritu humano? El espíritu humano es todo aquello que se trate de nuestra conciencia, todo aquello que habla de la intuición
y todo aquello que tenga que ver con la relación con Dios. Y eso es lo primero que Dios quiere, despertar sobre algo que está muerto. Quiere despertar la conciencia, quiere despertar la intuición, entender que hay un Dios. Y quiere despertar una relación, que haya una necesidad de comunicarnos con Él. Esa es su espíritu. Cuando el Señor sopla sobre Adán y le da ese aliento de vida, no está con E mayúscula, está con E minúscula, le da ese respiro, esa vida para que el hombre se levante. Y creo que es lo primero que Dios quiere hacer en este tiempo, quiere corporar, quiere despertar al espíritu nuestro, para que nosotros comencemos a vivir, para que comencemos a estar alertas, porque nosotros somos bendecidos es a través del Espíritu. Del Espíritu se comunica al Espíritu, no a la carne, sino al Espíritu. Y el Espíritu hace que la carne funcione, hablando con E minúscula. Entonces, dice que entró. Por un momento, cuando el cuerpo pierde la vida y está allí, a pesar que esté allí, si no tiene el Espíritu que Dios da, ese soplo de vida, de nada sirve. Y creo que es lo primero que Dios va a hacer en este tiempo, porque lo primero que habla es acerca de los huesos, y los huesos es algo personal. Creo que primero Dios quiere hablarle a los huesos, porque más adelante, eso lo veremos el domingo, el Señor le habla es al Espíritu, porque ya está el Espíritu en el cuerpo. Pero como no hay cuerpo, primero le habla a los huesos. Y hoy el Señor nos quiere hablar a nuestra vida, a nuestra carne, a lo que está en nosotros. Es muy diferente hablarle al Espíritu y hablarle a los huesos. Es totalmente diferente. Porque cuando se trata de los huesos, se trata de nuestra carne. Y todo lo que tenga que ver con nuestra carne tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestras acciones que van regidas bajo la guía del aliento de vida que es el Espíritu de Dios. Entonces, iglesia, es un tiempo y hemos hablado acerca de la resurrección. Y lo primero que Dios quiere levantar es nuestra vida personal. Nosotros no podemos vivir sin espíritu. No lo podemos hacer. Cuando Dios hace al hombre, a pesar que era muy hermoso y era muy bonito, era un muñeco. No tenía una esencia, no tenía un propósito. ¿Cierto? Y mira lo que dice, sigamos leyendo. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mire lo que pasa cuando la palabra de Dios es enseñada y es explicada. Lo primero que ocurre es un ruido. ¿A cuánto le gusta el ruido? Yo creo que a ninguno le gusta el ruido. ¿Y a cuánto le gusta cuando tiembla? ¿Cierto? Yo creo que a nadie le gustan ni los ruidos ni cuando tiembla. Pero cuando un cuerpo escucha la palabra de Dios, cuando nuestro cuerpo escucha la palabra de Dios, a veces nuestro cuerpo resiste. Nuestro cuerpo resiste. Jesús dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne, y que los dos viven luchando, y de acuerdo al que usted alimente, ese gobernará. El cuerpo resiste, y el cuerpo resiste la palabra de Dios, pero el cuerpo tendrá que rendirse, porque la palabra de Dios viene a traer la vida que ella necesita. Y creo que cuando se habla de ruido, es todo aquello que a veces nos fastidia. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, a veces nos da un poco de malestar o fastidio cuando no nos agrada tanto. Pero es necesario para que nosotros tengamos un orden,
y tengamos un propósito en Dios. Y cuando dice que tembló, el temblar representa que Dios va a sacudir las estructuras, que Dios va a sacudir todo aquello que está desordenado de nosotros, que Dios va a sacudir todo aquello que está perdido, porque yo creo que la mano de un cuerpo estaba en el otro lado, pero Dios hizo que todo se juntase y que todo creciese, esa carne. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Mire que ya no dice y di a la carne, a los huesos, sino di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué dice la palabra? Y vivirán. Mire que estaban listos, estaban preparados, tenían el espíritu, el aliento de vida, pero no tenían el espíritu con E mayúscula, ¿cierto? Y dice en el versículo 10 que cuando profetizó y entró en ellos espíritu, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en este tiempo es levantarnos y estar en la posición correcta, en la posición que nosotros necesitamos, porque se es contado como un ejército. Antes ellos no estaban parados, antes ellos tenían carne, pero estaban allí. Y hay personas que pueden tener vida, que pueden tener el aliento de Dios, pueden estar ahora caminando, pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios estarán muertos. Porque el Espíritu Santo de Dios es aquel que trae un propósito, es aquel que trae un destino y es aquel que tiene la suficiente capacidad de levantarnos y estar firmes ante cualquier circunstancia. Amén. Entonces yo quiero que se ponga sobre sus pies. Hoy avancé en algunos versos que pensaba no hablarlos hoy. Y para el domingo voy a hablar acerca del verso 11 y vamos a entender qué eran los huesos secos. Pero hoy hay tres aspectos de una muerte espiritual. Y uno de los primeros aspectos es endurecimiento. Y es la etapa, como les decía al principio, donde todo se vuelve rígido, donde todo se vuelve duro. Y esa etapa nosotros debemos que quebrantarla. No es necesario que usted muera hablándolo en el sentido espiritual. Dios, por su gracia y por su misericordia, los levantó a ellos. Y hoy Dios nos ha levantado porque dice la palabra que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida cuando no la teníamos. Pero esa vida hay que cuidarla, esa vida hay que atesorarla de estos aspectos. Hay que guardarla del endurecimiento de nuestro corazón. Hay que guardarla del orgullo. Hay que guardarla de la contaminación. Hay que guardarla del olvido, del descuido. Hay que guardar esta vida de todos estos aspectos, porque entonces estaremos y nos serviremos. Pero hoy, Señor, Tú has puesto sobre nosotros un espíritu y es Tu aliento. Pero no solamente eso, sino has puesto también sobre nosotros a Tu Espíritu Santo, el cual viene sobre nuestras vidas para traer un propósito, para traer un destino. Hay gente que tiene el Espíritu porque caminan, porque hacen las cosas, tienen su carne, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios, del igual están muertos. Es necesario, Señor, tener al Espíritu Santo de Dios para tener un propósito, para tener un destino, porque de lo contrario, Señor, seremos solamente un cuerpo con carne, pero nada más.
Pero hoy damos gracias a tu Espíritu porque Él viene para levantarnos. Él viene para que hagamos un ejército y para que estemos sobre nuestros pies, para que nos salgamos de ese lugar de desorden, de ese lugar de confort y ahora comencemos a usar los pies que tú nos has entregado, Padre Celestial. Doy gracias, Padre, por esta iglesia, porque creo, Señor, que tú has puesto al Espíritu Santo sobre nosotros. Creo, Padre, que no estamos muertos, pero tú nos enseñas hoy para que guardemos esta vida espiritual y no caigamos en muerte. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús oramos y guárdanos, Señor, de no morir espiritualmente. Sabemos que no podemos resistir tu palabra, que si te desobedecemos, ahí donde comienza uno a morir espiritualmente. Le pasó a Adán y Eva, le pasaron a muchos, pero hoy, Padre, queremos que seas tú direccionándonos y no queremos, Señor, terminar en un valle lleno de cadáveres sin saber quién es uno y quién es el otro. No queremos terminar así, no queremos terminar ni saber quién somos, porque tenemos una identidad. Y sabemos, Señor, que tú eres aquel que nos direcciona. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.